el senador Germán Martínez encaró a Luis Crescencio Sandoval: el fuero no le va a alcanzar. Durante la comparecencia de seguridad, el legislador también se lanzó contra la militarización. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, fue una de las personas que aprovechó la presencia de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, en el Senado de la República para criticar la estrategia de seguridad. Durante 5 minutos, el legislador lanzó una extensa crítica al protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, derivado del impulso a reformas constitucionales que las involucran. Entre lo que criticó Martínez está el supuesto involucramiento del secretario de Defensa Nacional en la esfera política y el poder que actualmente ostenta. Le aseguró que aprovechar su posición no lo exentará de ser castigado si incurre irregularidades. La milicia tiene límites y ¿Cómo están, amigos? Excelente noche. Excelente. Bienvenidos a la Red de Información Digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Quise hacer este video porque la verdad es que ha sido muy viral el tema del discurso de Germán Martínez. Y bueno, pues vale la pena tenerlo aquí como parte de estos videos que van registrando, todo, no nomás el Troll, sino todo el mundo en general, de esto que ocurrió en la era de López Obrador. Que hubo voces valientes, hubo hombres y mujeres que sí se opusieron al régimen, que levantaron la fuerza y que tuvieron inclusive la valentía de encarar a personajes o instituciones tan poderosas como las Fuerzas Armadas. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un video muy rápido porque no quería dejar de hablar de esa excelente participación del senador Germán Martínez. Y luego, bueno, les voy a poner el video que quede también registrado en este video, parte de este video que hemos visto todos, porque la verdad es que ha sido un video que lo han difundido. De eso vamos a platicar ahorita un poquito. Así que, bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar un poquito con el dato. Hubo comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, pero la sorpresa del día es que llegó acompañada de los secretarios de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. ¿Por qué es tan relevante? Porque recordemos que días previos estaba considerado que se reunieran los legisladores con el secretario Luis Crescencio Sandoval, y hubo una negativa. Primero hubo una negativa de hacer esta reunión, argumentando que había pues una falta de respeto por parte del legislador de Movimiento Ciudadano, quien no estaba de acuerdo que la reunión fuera a puerta cerrada y en la oficina de la Secretaría de la Defensa Nacional. El legislador decía que respete nuestro poder, la representación del pueblo, y que vaya al Poder Legislativo a rendir cuentas, que estaba en su derecho, y además es lo correcto lo que pedía el legislador de Movimiento Ciudadano. Esto lo tomaron de pretexto, reventaron, y finalmente lo hemos visto. El secretario de Gobernación terminó como vocero de las Fuerzas Armadas, defendiendo, argumentando, desviando la atención, y luego Obrador dos mañaneras, o sea, 2 días completos en su mañanera, se la pasó defendiendo y argumentando el por qué no debe de presentarse Luis Crescencio. Y lo único que están haciendo es, aunque se les fuera todo el mundo encima, lo único que están haciendo es reventando la situación para evitar que Luis Crescencio se presente ante los diputados de oposición a rendir cuentas acerca del hackeo de Guacamaya Leaks. Y cuando López Obrador dice, no es noticia, cuando López Obrador dice que las guacamayas se convirtieron en sopilotes y que hay que hablar de otra cosa y bla, 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 no hay que manchar la mañanera, dice López Obrador. Bueno, lo único que están tratando de hacer es, pues,
tratando de que pase muy rápido este problema, que difícilmente va a pasar, porque son 6 terabytes, son millones y millones de documentos de información. Y bueno, dudo sinceramente que pase. De hecho, yo creo que apenas hemos visto el encimita, el polvito. Apenas vamos a ver lo bueno y, y entonces por más que intente López Obrador. Pero lo que sí lograron es que no vaya el secretario al Congreso a jalones y estirones. Y por eso sorprende mucho que de pronto llegaran escoltando a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, políticamente mandan un mensaje. ¿Qué quieren mostrar? Quieren mostrar que el poder civil de la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Isela, es quien manda, bueno, eso es lo que quieren demostrar, es quien manda sobre las Fuerzas Armadas. Y por eso iban flanqueándola el Ejército y la Marina. No es que llegaran de presumidos petulantes y decir nosotros la traemos y somos los dueños de ella. No, lo que querían mandar el mensaje es la secretaria es la cabeza y ellos son empleados, por eso la acompañan. Pero no les funciona, nadie les cree. El que ordena y da y trae a todos como idiotas es el secretario de la Defensa Nacional. Esa es la realidad. Bueno, pues en esta comparecencia, aunque el secretario Luis Crescencio Sandoval no era el que tenía que estar rindiendo cuentas, Germán Martínez aprovechó. Germán Martínez aprovecha y ya que lo tiene ahí sentadito, le envía un mensaje brutal, dentro de muchos otros que se dieron, pero la de Lili Tellez ha dado la vuelta por la famosa lista de los enemigos de México y muchas otras cosas más que ocurrieron dentro de descalificaciones y groserías que se volvieron a decir entre los senadores, principalmente los de Morena, pero destaca mucho el mensaje de Germán Martínez. Oigan, ya cómo me han regañado por las muletillas que tengo. Sí, la verdad lo tengo que reconocer. Soy un hombre con muchos defectos y lo que más tengo son las muletillas y no es que me valga madre como López Obrador. La verdad es que sí. O sea, habrá que componerlo, habrá que hacer mucho para poder trabajar en esto. Me han dicho, es que eres tímido ante los micrófonos. Pues no, la verdad es que me escriben muchas cosas, me gusta leerlo y también reconocer, no ponerse necio. Oye, bueno, durante esta comparecencia de seguridad, el legislador también se lanzó contra la militarización y bueno, el senador del Grupo Plural fue una de las personas que aprovechó la presencia, como les digo, aunque no estaba en la agenda que rindiera cuentas Crescencio Sandoval, bueno, él aprovechó que estaba ahí en el Senado. Y durante estos 5 minutos que dura su participación, bueno, se lanzó una extensa crítica al protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas en la administración de López Obrador, derivado del impulso a reformas constitucionales que involucran a estas mismas Fuerzas Armadas. De verdad que estuvo muy interesante. Entre lo que criticó el senador Germán Martínez está el involucramiento, bueno, supuesto involucramiento del secretario de la Defensa Nacional en la esfera política y el poder que actualmente ostenta. Le aseguró que aprovechar su posición no lo exentará de ser castigado si incurren irregularidades. Eso estuvo muy fuerte, le dijo que su fuero no le iba a alcanzar. Esa parte me gustó. La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se viola nuestra Constitución y los derechos humanos, fueron sus palabras. De verdad que esa parte me gustó mucho de Germán. En su discurso también aseguró que Crescencio Sandoval acusó a los opositores de actuar motivados por intereses personales y de buscar desprestigio al ejército, que apenas ocurrió este discurso que fue brutal ahí desde el castillo de Chapultepec. Sí, al pie de los niños héroes, es correcto. Bueno, y recordemos que antes Crescencio Sandoval llegó a afirmar que estar con la 4T era estar con México. También fue muy señalado, fue el momento en que históricamente por primera vez un secretario de la Defensa Nacional tomaba partido en este país. Siempre han sido muy respetuosos las Fuerzas Armadas. Gobernó el PRI 70 años
Y fíjense, hago aquí un pequeño paréntesis. Cuando Vicente Fox compite por el gobierno y cuando se da este fenómeno brutal que venía avanzando de Vicente Fox, había un temor y corría este temor entre ciudadanos opuestos al PRI. Y había hasta, no había redes sociales, si no hubiéramos visto una cantidad de programas brutales. Y en la televisión, o mejor dicho, en los medios de información habituales, pues había mucho control, no era como hoy. Así que poco se hizo público un miedo que había en la población, pero la plática entre los ciudadanos era si el ejército iba a permitir, en el debido caso que ganara Vicente Fox, si no habría una acción de las Fuerzas Armadas para impedir el cambio democrático del régimen del PRI al PAN. Había mucho temor, eran muchos años de una dictadura perfecta y se tenía la duda de si los secretarios iban a jalar con el nuevo presidente y se iba a hacer esta transición inclusive en las Fuerzas Armadas. Finalmente triunfa Vicente Fox, el primero que sale a levantarle la mano es Zedillo, que ha sido muy ventilado esto, y luego, bueno, pues el cambio del secretario de la Defensa Nacional ocurrió sin ningún problema, y bueno, pues vimos que el ejército no se involucró en un tema de cambio de régimen, de ideología, de esta caída del PRI, que históricamente, bueno, pues al final de cuentas el ejército es el que formó al PRI, el ejército es el que mandaba en este país, los generales se pasaban el poder de uno a otro, los grupos de las Fuerzas Armadas de este país eran quienes decidían los destinos políticos de este país, y finalmente los propios militares permitieron que los ciudadanos comenzaran a gobernar, y luego los militares vieron sin involucrarse en este cambio del régimen de partidos. Por eso llama mucho la atención que Crescencio Sandoval se haya involucrado de esta manera en la política. Porque sí, la verdad es que no se esperaba, siempre se ha pensado que las Fuerzas Armadas estarían muy a la reserva y muy institucionales en ver quién iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, el nuevo jefe, sin importar el partido político, y obedecerían con esta institucionalidad que caracteriza al ejército. Pero también poniendo como prioridad los derechos de los mexicanos y el respeto a las leyes de las mismas. Crescencio Sandoval rebasa este límite y hoy Crescencio Sandoval juega a la política. Históricamente, la verdad es que no había ocurrido en el país algo así. Bueno, quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche, no lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano, fueron las palabras de Germán. Esa parte es brutal. Finalmente criticó la estrategia de seguridad. Durante el gobierno en curso se lanzó contra la militarización, exponiendo que esta patria no es de un solo hombre, su tarea en seguridad pública debe ser carácter civil, no solo mando civil. Y bueno, me da risa porque Rosa Isela, bien que habían estudiado los argumentos, y Rosa Isela dijo que no, que el mando civil lo tienen hoy en día, porque quien es el jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, López Obrador. Pero pues la verdad es que no. O sea, Rosa Isela, que no se juegue la cabeza. Las críticas a Crescencio Sandoval se dieron en el marco de esta comparecencia
y pese a la insistencia de la oposición de que el secretario de la Defensa compareciera en el Senado para esclarecer los temas de seguridad nacional como el hackeo al sistema de la Sedena y el tema inclusive de Ayotzinapa, que ese es realmente lo que quieren evitar, más el tema de Ayotzinapa. Bueno, pues Crescencio Sandoval, así como el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, y el comandante de la Guardia Nacional acudieron. Ah, sí, cierto, iba también el de la Guardia Nacional, acudieron flanqueándolo. Esta situación fue reprochada por senadores como Emilio Álvarez y Casa, que también dio un discurso muy bueno. ¿Saben cómo le han puesto a los chairos apodan a Emilio? Lo apodan el senador Latinus. Ahora sí no sabían, ahora le voy a decir Amado, ¿cómo le dicen al senador Emilio Álvarez y Casa? Es el senador Latinus. Así se refieren a él los chairos. Lili Telles de Acción Nacional, y bueno, ella aseguró que los altos mandos militares se escudaron en la tradición para evitar rendir cuentas. Ahora están obligados a callar. Callarán generales de forma tramposa. Fue parte de su discurso. Lili Telles también hizo una participación fuerte, y mostró una lista ahí muy interesante que se ha vuelto también pero muy viral. La verdad es que se puso bueno, hubo de todo en el agarrón. Voy a ver si pongo un poquito del video de Lili. Vamos a ver si podemos jalar el video de Lili. Déjenme poner un poquito el video de Lili. Saludo con mucho gusto a mis compañeros senadores. Saludo también con atención, atentamente, incluso a los senadores que compró el ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto. Saludo a esta nueva élite militar que es ahora un ejército más bien político-empresarial. Hace unos años nos sorprendieron los altos jefes militares cuando entraron a este pleno. Justo hace un año, usted lo recuerda, general, entraron a este pleno hace un año a ocupar un lugar que no les correspondía. Hace un año entraron aquí de forma sorpresiva, de último momento, sin un aviso oficial, y ese fue un evento inédito en el Senado, la presencia de los jefes militares en el Pleno. Vaya ironía, ¿cómo cambian las circunstancias en tan breve lapso? Hace un año, los altos jefes militares vinieron al Senado a cobijar a la secretaria de Seguridad Pública. Y hoy llegan a la inversa, escondidos bajo la manga de la secretaria de Seguridad Pública. Hace un año estuvieron aquí callados, sin decir una sola palabra. Estaban impedidos para hablar por las reglas del Senado. Y ahora, a diferencia de hace un año, ahora que están obligados a hablar, callarán. Callarán, general. Callarán en forma tramposa. Hace apenas 2 semanas se establecieron sus deberes de comparecer y ya hoy le dan la vuelta a la ley. Se los dispensan mañosamente, colocando a la tradición por encima de la Constitución. Su silencio aquí, general, y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República, la que usted, general, jura defender y ahora trata con tanto desdén. Su comandante los está observando y adivino lo que está pensando. Que no les vengan con que la ley es la ley. Eso no aplica cuando el comandante supremo es un rey.
Hace un año, general, estaban ustedes ahí, observando en un estricto acto de presencia física. Su objetivo, general, era intimidar a cualquier senador que se atreviera a cuestionar. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las circunstancias? Porque ahora, general, es usted el que está intimidado ante su obligación de responder a los ciudadanos y está en absoluto desacato al poder civil. Usted, general, y su poder armado se apropian cada día más del Estado. Lo hacen a costa del presidente que se los ha entregado. Agobiado el presidente en su ineptitud y su cobardía. Bueno, ahí está Lili. Brutal, brutal el discurso de Lili. Brutal, brutal. La parte más fuerte, la verdad. Me gusta porque cómo voltea y se refiere a ellos, ¿no? Pero es difícil, o sea, se están metiendo con las Fuerzas Armadas. Muy difícil. Lo terrible de todo esto fue que exhibieron a Lili Téllez de haber pedido seguridad. Yo ya lo sabía hace tiempo, inclusive una persona del PAN, del propio PAN me lo dijo, que no estaba de acuerdo que Lili le hubiera pedido seguridad al gobierno federal, desconfiaban de ella. Pues es que yo creo que al contrario, se me hace muy inteligente hacerlo responsable de su seguridad. A mí se me hacía un movimiento muy inteligente cuando fueron las amenazas a su hijo, que responsabilizara y le dijera al Estado, ponme seguridad. Primero, porque es un derecho que tienen, y segundo, porque al final de cuentas ellos van a ser los responsables de su propia seguridad. Algunos me decían, no, es que se me hace una estupidez que ella pida la seguridad del Estado federal y que de pronto pues ellos puedan tener acceso a su agenda. Le digo, ya la tienen, la vigilan todo el tiempo, al contrario. Ahora están más obligados, pero le pasa algo y se estaban bajo la seguridad federal. Había mucho que pensar si sí o no. La realidad es que Lili Téllez en aquel tiempo pidió la seguridad por las amenazas que había recibido su hijo y fue exhibido esto en la comparecencia, que se me hace de verdad de pocos tamaños por parte de la secretaria Rosa Isela. Dijo que una legisladora que siempre está insultando a la Guardia Nacional, pues sí recurra a ella para pedir seguridad. Y finalmente la propia Claudia Sheinbaum también dijo lo mismo, apoyó a Rosa Isela y criticó a Lili Téllez. Eso fue muy pésimo porque, bueno, al final de cuentas se están metiendo con el hijo de Lili Téllez. En fin, bueno, pues ahí está el tema. Bien por el senador Germán. Aquí hay algo que no me late, de verdad que no me late. Después del video, o no, yo creo que dejamos el video y para ya despedirme. Pero se los cuento de una vez. Hay algo muy lamentable en todo esto. De pronto, yo lo he dicho aquí, hay quienes se empeñan en tratar de no jalar en esta idea de que vayamos juntos todos en esta lucha por cambiar a México. Lo he dicho aquí, López Obrador se aprovecha de México porque los mexicanos también somos muy destructivos. Y les he dicho que aquí hasta el valor civil de barrer una banqueta tiene mucho significado y mucha fuerza si queremos cambiar a México. Aquí hubo algo muy lamentable. Este individuo Lozano, que sinceramente saben que a mí me cae en la punta, a muchos de ustedes les agrada, pues digo, es un sujeto muy ácido,
a veces alega lo pendejo. Creo que la polarización que hace, o los señalamientos que hace a veces polarizan tanto que le da argumento a López Obrador cuando comienzan a acusar de muchas cosas. Y no me equivoco, la verdad es que nunca he estado de acuerdo en la forma en que este sujeto se comporta y hace política. Javier Lozano hizo críticas. Fíjense, mientras todo mundo recomendó y decía, bueno, vean el discurso de Germán Martínez y qué bueno que encaró, Javier Lozano acusó a Germán Martínez de oportunista. Dijo que no creía en él y que no le perdona que en algún momento fue el dirigente del PAN y que dejó al PAN y que se fue inclusive a Morena o sea, qué estupidez. Javier Lozano, en el protagonismo que busca, el celo de que otros de pronto tengan este momento de la oportunidad de brillar por un excelente discurso. Este celo estúpido entre los políticos. ¿Por qué él tiene que brillar? ¿Por qué él tiene que pararse como oposición? Javier Lozano cree que porque todas las mañanas va ahí con Alarraqui y escribe pendejadas en el Twitter, cree que como eso los mexicanos tenemos que ponerlo a él como el vocero de la oposición en México. Miren nada más lo que le pasó cuando la primera vez que se conformó esta unión entre X González y Claudio de Hoyos, la primera vez que se juntaron para organizar Sí por México, a Claudio de Hoyos se le ocurre anunciar que Javier Lozano iba a ser el vocero. No, bueno, les metieron tal madriza, de verdad que les dieron tal madriza que terminaron diciéndole a Javier, ¿sabes qué? Compa, pues siempre no vas a ser vocero. Y la verdad es que se vio malísimo, ¿no? Pero es que hay mucho rechazo por la forma en que es Javier Lozano. Y luego se fue a refugiar ahí con Alarraqui, lo invitan una mañana y él mismo se invita. Me da mucha risa porque acababa de ocurrir este asunto cuando Alarraqui lo invitó. Y ahí en ese desayuno dice, oye, ¿por qué no me invitas? Y vengo diario. Sí, vienes diario. Y ahí fue que se quedó, pero se autoinvitó. Y luego un día, entre cotorreo y cotorreo, Alarraqui le dio un llegue. Le dijo, ya hasta se mudó, ya hasta se trajo su ropa aquí y todo. O sea, ya no nos lo vamos a quitar de encima. Y no se lo quitaron de encima. Ahí se quedó Javier Lozano toda la vida en Atípica. Y se ha aprovechado del ejercicio que hizo Alarraqui. Bueno, a Alarraqui también le sirvió mucho porque Alarraqui no tenía mucho el conocimiento. Bueno, de hecho no tiene conocimiento político, o no lo tenía en ese momento. Él como empresario de espectáculos, pues tenía otra óptica y le ha servido mucho acercarse a ciudadanos, a personajes que saben de política. Pero sí es lamentable. Y luego, miren, Javier Lozano hubo un tiempo en que estuvo ofreciéndose a ayudar a Lili Téllez. Y se sabía que Javier Lozano la estaba como asesorando. Que en pocas palabras le envolvió, no, yo te voy a decir por dónde. Pues al final de cuentas terminó pasando lo que siempre pasa. Ya Lili Téllez se lo logró sacudir. Y Lili Téllez, cuando hace este tuit criticando a Citlali por lo de el libro del Rey del Cash, que Citlali está leyendo el libro del Cash y que lo agarra como si se estuviera comiendo un taco, la verdad es que fue una broma muy pesada, un tuit muy pesado, pero es que ahí en el Senado ya están confrontadísimos entre ellos, o sea, se han pasado de insultar a Lili Téllez, o sea, la última fue muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Robamaridos y todo lo que le dijeron. Y Lili, bueno, pues la verdad es que sí hizo un tuit muy fuerte contra Citlali, casi haciendo referencia a su peso. Y la verdad se le pasó la mano a Lili, pero pues al final de cuentas también ahí ya están los no la estoy justificando, pero ya en el Senado ya rebasaron el límite, ya están unos contra otros. Pero Javier Lozano, como ya no estaba Lili Téllez ocupándolo, que la regaña en Twitter, no, así no Lili Téllez, así no, y
y se desmarcó de Lili Téllez y hizo todo un show. O sea, una vez más, Javier Lozano madreando a Lili Téllez en lugar de cerrar filas. Y vuelvo a insistir, Javier Lozano puede hacer lo que quiera con su vida y criticar y hacer la política que él quiera. Todo el mundo somos libres. Pero lo único que da argumentos al que está en Palacio de que estamos desunidos, de que ni en la oposición nos respetamos, nos tenemos tolerancia, nos tenemos cierta cortesía política, pues de ahí se aprovecha el rey del cash. Y bueno, pues parece mentira, pero de todos los que de verdad difundieron el discurso de Germán Martínez y lo recomendaban y decían, oye, qué buena madriza le puso Germán Martínez al secretario de la Defensa Nacional, oye, y sale el único que salió de ácido y de inadaptado, el Grinch de la política. El Grinch de la política fue este señor Javier Lozano. Mal por este antecedente, qué lamentable que todavía en México tengamos este tema de la oposición tan disperso, tan partido, confrontándonos entre organizaciones, entre periodistas, entre youtubers. Y hablando de periodistas, qué buena madriza le dio Carlos Loret, bueno, mejor dicho, Ochoa, porque el reportaje es de Ochoa, en el programa de Loret a Genaro Villamil. Qué brutal golpiza. Y Genaro Villamil, a la hora que yo estaba haciendo este video, que ya habían pasado bastantes horas del reportaje de Loret, no decía absolutamente nada. Se quedó callado con su nota y bueno, disfrútenlo. Si no han visto todavía Latinos, disfrútenlo. Vale la pena este reportaje y hay que compartirlo y hay que seguirle preguntando y cuestionando a Genaro Villamil sobre esas antenas que han pagado 2 veces y no han instalado. Eso es corrupción y tanto que se llenaban la boca. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Voy a dejar el discurso de Germán. Vale la pena. Pues ese es el objetivo del video. Vale la pena. Fue un discurso magistral. No es muy largo. Si no lo ha visto y si ya lo vio, disfrútelo de nuevo. Vale la pena que lo vea. Porque al final, porque algunos ya lo han visto. Y bueno, pues van a decir, no, pues yo ya lo vi. Ya no quiero seguir viendo al troll, me voy a otro canal, el discurso ya lo vi. Los que no han visto el discurso, los que ya lo vieron y lo quieren volver a disfrutar, quédense, y los que no, bueno, les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos, los dejo con el discurso de Germán. Déjenme acomodar el discurso de Germán. ¿Dónde me quedó el discurso de Germán? Aquí está, muy bien, vamos a ponerlo. Pedro es el pastor de una iglesia. No puede ser que me entró un comercial. No, es que se me movió. Espérenme. Está Germán, pero se me movió el discurso. Entró. Ya decía yo, porque el Congreso no tiene comerciales. No, es lo que se me movió fue el video. Espérenme. Ya voy. Ay. Vamos. Hasta por 5 minutos. Señorías, señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez.
A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. El ejército es constitucionalista, no presidencialista, no tiene dueño. Nació contra el vendepatria Santana, el emperador Maximiliano, el dictador Díaz o el chacal Victoriano Huerta. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión nación, gobierno, partido, ejército no deben volver. El ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo. El general presidente de México, Lázaro Cárdenas, heredó un reglamento de deberes militares de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles, artículo 29. También limitó la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos, artículo 31. Y por si fuera poco, en el artículo 92 dice más que a ninguno de los miembros en servicio activo, a los generales corresponde abstenerse en forma más absoluta e inmiscuirse en asuntos políticos del país, directa o indirectamente. ¿Qué tratos y contratos hizo en la Secretaría de la Defensa con Alejandro Moreno, el presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche? ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec? ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales feminicidas y asesinos de periodistas, pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. ¿Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército? Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes, pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan, solo se adjudican sin fiscalización. A los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos. El descontento ya no se oculta, privilegio marcial puro. En el lugar donde usted nos vituperó en septiembre, murieron los niños héroes de Chapultepec. Ellos tuvieron unos compañeros de armas que pelearon por amor a México y no eran mexicanos. Se batieron en muchas trincheras, incluida la batalla de Churubusco. Murieron a manos del ejército invasor norteamericano. Nacieron en otra tierra, pensaban distinto, hablaban otra lengua, tenían otra bandera verde y amarilla que decía Irlanda por siempre. Tenían otro comandante, el capitán John O'Reilly. No eran traidores, señor Sandoval, eran el batallón de San Patricio. Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia. El uso de la palabra de la senadora